Tema de hoy que es una consulta bastante frecuente. Sí, vamos a hablar de mareos. ¿Sí? ¿Qué son los mareos? Porque nosotros decíamos, no, bueno, es porque te paraste mal, o está bajo de azúcar. ¿Qué son los mareos, doctor? Los mareos son una sensación de inestabilidad. Vamos a hablarlo de una forma bien abstracta. Entonces, una sensación de mareos, de inestabilidad, de una dificultad para la marcha. Muchas veces se manifiesta al caminar o cuando cambio de posición rápidamente. Entonces, es un síntoma muy frustrante tanto para el paciente como para el médico, porque las causas son muchas. Ahora vamos a ver, le vamos a pedir a producción, vamos a enumerar la primera. Entonces, la primera tiene que ver con lo que es el oído. Entonces, el oído está formado por el oído externo, el oído interno. Usualmente los mayores problemas están acá. Por ahí si hay alguna patología, como el Meniere o Siminar, o algún envejecimiento del oído. Y para hablar cortito del oído, tenemos a la especialista en otorrinolaringología, esa palabra medio rara, la doctora Laura Pena. Producción, por favor, así nos habla un momento la doctora. A ver. Hola, mi nombre es Laura Pena, yo soy médica especialista en otorrinolaringología. Hoy voy a hablarles sobre un síntoma que vemos muy frecuentemente en consultorio, que es el mareo. Lo primero y fundamental que tenemos que hacer es un buen interrogatorio para darnos cuenta si se trata de un mareo, de una inestabilidad en la marcha o de un vértigo, ¿sí? El vértigo se define más por una sensación que tiene el paciente de giro propio o de su entorno. Entre las causas más frecuentes de las alteraciones del equilibrio encontramos el vértigo paroxístico benigno, que es una entidad que afecta al oído interno y que puede solucionarse con una maniobra de reposicionamiento que hacemos nosotros en consultorio. Después tenemos causas infecciosas que pueden ser virales o bacterianas, la enfermedad de Meniere, que es otra entidad del oído interno que se acompaña de pérdida de audición y de zumbidos, y otras diversas causas que iremos viendo a medida que vamos pidiendo los estudios correspondientes en el consultorio. Mi consejo es que consultes a los especialistas guiados por tu médico de cabecera para que podamos resolver tu consulta. Hola, mi nombre es Laura Pena, yo soy médica. Muy clara. Entonces, esa es una de las primeras causas. Vamos a pasar a la segunda causa, producción, que son los problemas en el cerebelo, que nos compete un poco más. A mí, yo soy neurocirujano, entonces veo la parte del cerebro también. El cerebelo, que es la parte más antigua del cerebro y se ubica en esta fosa cerebelosa atrás, tiene unos núcleos que se encargan del equilibrio. Cuando hay algún problema circulatorio, traumatismo, tumores, etcétera, producen mareos. Otra de las causas de mareos, para ir rápidamente, producción, la tercera plaquita. ya es la que nos compete a nosotros, que es el problema cervical. Entonces, a nivel cervical, nosotros tenemos una área de musculatura, pero también tenemos las arterias vertebrales. Cuando hay alguna alteración a nivel de las arterias vertebrales, llámese artrosis que produce compresión de las mismas, o puede haber ateromatosis, esa palabra medio rara quiere decir que se van tapando por ejemplo, por tabaquismo, por el consumo de grasas malas, digamos, se van tapando y producen unas alteraciones a nivel cerebelosas que producen los mareos. Puntualmente los que nos compete a la parte cervical es cuando hay una tortícolis, una contractura, una hernia cervical. Todas esas cosas nos van a producir mareo. Y la última causa, producción por favor, vamos a pasar a las imágenes de... Entonces, se van a fijar acá, chicos, tenemos y televidentes, hay muchas causas de mareos. Entonces, problemas circulatorios, hipotensión, hipertensión, a nivel del azúcar en la sangre, que es la glucemia, hipoglucemia, hiperglucemia, trastornos metabólicos, hipertiroidismo, hipotiroidismo. Son muchas las causas, por eso es frustrante muchas veces para el médico porque no llega al objetivo, al diagnóstico. Entonces, el paciente va por muchos profesionales y se frustra. Puntualmente a nosotros nos toca... Desde la columna, los mareos son producidos por contracturas, hernias de disco. Entonces, esas causas pueden producir mareos. Habiendo hecho esta introducción, podemos... Está muy bueno, ¿no? Porque nosotros lo decíamos, ¿no? Bueno, quizás es por la mala postura. O hay mucha gente que dice, no, me levanté rápido, ¿no? Pero es una situación... De golpe, repentinamente. El mareo tiene que ser una situación muy excepcional. O sea, ya si es de manera repetida, estamos ante una situación complicada. Totalmente. Eso es algo muy puntual, porque el paciente por ahí cae a la consulta y te dice, ahora estoy bien, pero me pasó la semana pasada que me levanté rápido de la siesta. No, mire, señora, señor, si esto es frecuente, si es diario, si es todos los días, si se asocia a náuseas, a mareos, a vómitos,
a un dolor de cabeza o cervical, ahí sí llama a la consulta. Si no, muchas veces hay un líquido en el oído que se llama endolinfa, que cuando yo cambio de posición, eso se mueve también y genera un leve mareo o sensación de inestabilidad que dura segundos, 30 a lo máximo, se pasó y sigo con mi vida habitual. ¿Son frecuentes las consultas por mareos vinculados con la columna? Te diría que un 60% de las consultas. A nivel cervical, el paciente te dice, tengo dolor cervical, me duele el cuello, se me va un brazo o al otro hasta la mano y tengo mareos. Es como que ahí cierra la consulta, siempre con esa parte. Tremendo. Doctora, ahí preguntarle, ¿no? Porque usted nombró la tortícolis. Algo que también dice, no, tengo una tortícolis. La gente así como que lo toma como algo... A la ligera. Sí, como, bueno, nada, es como que estoy medio descompuesta, hoy me levanté con tortícolis. Sí. Sí. ¿Y ahí qué tenemos para Si es frecuente puede ser y muchas veces es debido a una mala postura, ya sea por el celular, siempre estamos así, entonces el dolor de cuello es más frecuente de lo habitual. Sumados a malas posturas, por ejemplo en un trabajo, si estoy haciendo un trabajo de tipo sedentario, administrativo, y estoy escribiendo y tengo una computadora arriba o tengo una computadora abajo, tengo que estar, genera tortícolis. Entonces, ¿cómo contrarresto todo eso? En el gimnasio o en la actividad física que me toque hacer, haciendo actividades de elongación previo y posterior a la actividad física. ¿Cuál sería por ahí una elongación, un ejercicio fácil para la gente por ahí que nos está viendo? Que seguramente que a muchos nos pasa, también nos están viendo en lugares por ahí de trabajo, entonces estamos frente a computadoras. Sí, claro. Es decir, bueno, un ejercicio rapidito así para aprovechar. Lo fundamental son ejercicios hechos por uno mismo. Bien. No traigo a un compañero, le digo, por favor, estirame el cuello, hacémelo. No, esas cosas, no. Ya dijimos que no. ¿Por qué? Porque uno sabe hasta dónde tiene la limitación del rango articular. Claro. No es lo mismo una persona de 20, de 30, que de 50, 60 o 70, donde los rangos articulares, que son esas cosas, hasta dónde puede moverse un cuello, va a depender de la edad, porque ya con la edad va produciéndose artrosis, y los rangos de articulación disminuyen, entonces tiene que ver con esto. Siempre movimientos pasivos, laterales, hacia atrás, hacia abajo, todo pasivo, suave, incluso forzado por mí mismo, porque sé hasta dónde puedo llegar. No me voy a hacer daño. Nunca vimos un daño. Obvio, ese movimiento brusco puede agravar la situación, el cuadro. Totalmente, ¿no? Puede producir una luxación, más contractura, un desgarro muscular que genere dolor. Entonces, movimientos siempre o pasivos o hecho por un profesional, un licenciado en kinesiología que estudió para eso. Tremendo, ¿eh? Bueno, respondimos consulta en vivo de la gente y sonó el teléfono. Hola, buenos días. Buenos días. Buen día, señora. Buen día. Soy Angélica. Le quería consultar al doctor, pues yo tengo hernia de disco. Y quería saber si es operable o con un tratamiento ya estaría, porque me hice varios tratamientos y voy a fisio constantemente, pero siempre estoy con el dolor. Angélica, ¿cervical o lumbar su hernia? Tengo lumbar. Lumbar. ¿Te duele alguna pierna o no? Sí, me duele la pierna derecha y tengo 2 dedos que se me amortiguan del pie. ¿Ese dolor te va hasta la rodilla o hasta el pie? Hasta el pie. Te hago una última pregunta. ¿Te hiciste un electromiograma o no? Electromiograma no, me hice lo otro, ¿cómo se llama? La resonancia magnética. Y ahí me sale que tengo, ¿cómo se dice? Hernia. No me acuerdo. Escuchá, Ángel, necesito que te hagas el electromiograma y después me consultas a mí u otro profesional y ahora te cuento por qué. Gracias, Angélica. ¿Y a dónde le consulta a usted? Ahora te decimos a dónde lo ves. Gracias, Angélica. Bueno, hay un estudio puntual. ¿Qué pasa? Si uno hace al azar una resonancia magnética a cualquier persona que va caminando, puede que encuentre hernias de disco, pero no todas son sintomáticas. Respondiendo a la pregunta si toda hernia de disco se opera, por supuesto que no. El 70-80% de las hernias de disco sintomáticas no se opera. Ángel, imagínate que es un amplio número. ¿Por qué te pedí el electromiograma? El electrocardiograma, que lo conoce todo el mundo, estudia el corazón. Entonces te dice cómo está funcionando el corazón. El electromiograma, que lo hace un neurólogo, me avisa cómo está funcionando esa pierna, porque muchas veces puede ser un dolor por una contractura, un dolor lumbar, puede ser un cólico renal, puede ser otra cosa, o puede ser incluso un dolor de cadera, de la misma articulación. Pero si uno hace un electromiograma, que es un estudio de la velocidad de conducción nerviosa de los nervios, va a verse alguna alteración en ese nervio que coincide. Entonces, tengo una paciente que le duele, tengo un electromiograma que me da que es patológico tal nervio. Ese nervio lo veo comprimido en la resonancia,
ahí sí encaramos un tratamiento médico, kinésico, esperamos 2, 3 semanas, un mes. No se resolvió, ya hablaríamos de cirugía recién. Muy bien, llegado, siempre lo dice el doctor, la cirugía quizás es el último recurso, ¿no? Siempre. Atendemos otra llamada. Hola, buenos días. Buen día. Buen día Buen doctor. día. ¿Cómo está? Mi nombre es Andrea. Andrea. Le quería hacer una consulta porque yo tengo una vértebra de transición Sí. y tengo una hernia de disco. Bien. No, obviamente sufro con muchos dolores, tomo relajantes musculares. Yo quería saber qué se puede hacer en estos casos. Andrea, ¿me dejas adivinar que esa vértebra de transición es lumbaro-sacra? ¿Cómo? ¿Me dejas adivinar que esa vértebra de transición es lumbaro-sacra o está en otro lugar? No, está en otro lugar atrás en la columna. Ay, ¿tenés idea dónde? La tengo ya casi al último, viste, llegando casi al huesito dulce. Ahí está, es sacro, te estoy contando lo mismo. Ahora te comentamos. Gracias, Te mando un Andrea. beso. Gracias. Por comunicarte. Ahí está. Entonces, lo de Andrea es algo frecuente, pasa aproximadamente en un 3 a 5% de las personas. ¿Qué es esto? Una vértebra transicional. Usualmente hablando del sacro, el sacro es la última parte casi de la columna, viene después de la parte lumbar. Se llama sinartrosis, que no se mueve. Sí. Pero hay en algunos casos, como el de Andrea, que hay un disco de más. Ese disco de más genera un movimiento extra, que como es la base de la columna, usualmente la genética, si hay un sobrepeso, si hay un sedentarismo o si hiciste un esfuerzo de más, ese disco se enferma porque es un disco rudimentario. Entonces muchas veces genera dolor y muchos trastornos que pueden llevarnos a tratamientos paliativos o eventualmente a la cirugía. Entonces a controlarse, estar de cerca y muy atentos a los síntomas. Cuando se incurre a la cirugía, ¿se retira ese disco o qué se hace? En algunos casos sí, en algunos casos no. La tendencia es no retirarlo para preservar el movimiento natural de la columna. La columna se mueve, entonces lo que tenemos que hacer es que se siga moviendo. Ajá. A no ser de que haya una patología grave, que ese disco esté totalmente roto, las vértebras totalmente tocándose entre sí, no hay vuelta atrás. Ahí sí ponemos un disco artificial, que ya vamos a mostrar la próxima un poquito de cirugías, qué se hace. Vamos a poner un disco artificial y vamos a poner unos tornillos que van a brindar fijación, va a impedir que eso se mueva y evite el dolor. Y eso ahí me queda una pregunta, porque estamos hablando recién de Andrea, que uno por la voz entiende que es una persona adulta. ¿Pero eso se puede detectar en los primeros años, doctor? Usualmente no se hacen screening. Esos screening se llama detectar. ¿Por qué? Porque no es una patología vital. Uno usualmente hace screenings, que son chequeos periódicos, llámese anuales, en pacientes de determinada edad. Claro. Y uno de joven no se hace usualmente chequeos. Los chequeos empiezan de los 30, 40 en adelante. Cuando empiezan los achaques. Y siempre tiene que ver con la patología prevalente en esa edad. Hablemos de una mujer joven, por la cantidad de HPV que hay, los controles ginecológicos. En los varones y cuando empieza a avanzar la edad, la próstata, que es lo más frecuente, pero también hay muchos chequeos habituales. Lo ideal es hacer anualmente análisis de sangre, placa de tórax, Algo general. orina, algo general y llevarlo con nuestro médico clínico de cabecera, porque muchas veces un problema agarrado a tiempo puede no ser un problema. Tal cual. Muy importante eso. Atendemos otra llamada. Hola, buenos días. Buen día. Hola. 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 Buen día. Sí, Ahí está. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo está? ¿Cómo le Buen va? día. buen día. Buen día. Le escuchamos. Quería preguntarle al doctor, tengo espondriolitis. Sí, señor. Bueno, ahí le respondemos. ¿Y qué le molesta? ¿Estás con dolor? Sí, eso. Sí, Está con dolor, tiene molestias. sí. ¿Ese dolor es invalidante o es una molestia? Porque no es lo mismo dolor que molestia. ¿Cómo se siente usted? Es un dolor que lo siento más. Es un dolor que lo siento más al levantarme, digamos. Sí, señor. ¿Y empieza a andar el día y se pasa o empieza a andar el día y aumenta ese dolor? No, empieza a andar el día y se pasa. Y se pasa. Bueno, y usted hace su vida habitual, sin ningún problema. Sí, ¿Cómo es su nombre? Ricardo. Ricardo, ya le respondemos. Gracias por llamar. Gracias, Ricardo. Ricardo, el problema de Ricardo, una espondilolisis, espondilolistesis, es cuando una parte de la estructura de la columna se rompió, es el sostén. Si pensamos, para tratar de hacerlo esquemático, es como que a un caballo se le rompen las hinchas.
y va para donde quiere. Es más o menos así, hay una hipermovilidad generada en esa zona. No sé la edad de Ricardo. Eso con el tiempo se va fusionando y si en él es una molestia y con el tiempo y los años se va fusionando, no hace falta cirugía porque la naturaleza ya hizo todo sola, fijó ese movimiento que estaba. Se va soldando solito. Se va soldando, que se llama artrosis. En cambio, si a él le molestase para su vida habitual, para hacer sus quehaceres, para hacer sus cosas, ahí sí hablaríamos de ver algún tratamiento. En estas cosas, cuando ya hay estructuras dañadas, ya va a cirugía. Pero si él tiene una molestia, por más que esté roto, no pasa nada. Y más la zona lumbar, donde no hay médula. La médula se acaba más o menos a esta altura, a nivel de L1, y desde ahí ya siguen raíces, lo cual hace que nos dé más tiempo y no sea tan peligroso como una columna cervical o dorsal, donde hay médula, que es algo más común. Es más tolerable, doctor, que sentirlo en frío cuando uno se levanta. Después, bueno, el calentamiento corporal del día se disipa. Es como llevadero, entonces. Sí, es como llevadero, tal cual. Y eso es la artrosis. Esos son los signos. Es convivir tempranos. con eso. Lamentablemente, a medida que pasan los años y el advenimiento de nuevas tecnologías y el avance de la medicina hace que vivamos más, que tengamos, ganemos más calidad de vida, pero hay dolores que ya van a estar en varias articulaciones. Todo y otra cosa, porque ahí una de las señoras decía, bueno, estoy a base de analgésicos, ¿no? Siempre la consulta temprana, los chequeos médicos también incorporar, así como vamos al ginecólogo, dentistas y demás. Ir también a verlo al doctor. ¿Dónde lo encontramos? ¿Cómo pedimos turnos? Nos vemos en Rivadavia 991, Rivadavia y Sarmiento, Centro de Columna. Pueden encontrarme en las redes, en YouTube, Instagram, Facebook, Dr. Faila o Leonardo Faila. Y recibimos consultas sin cargo en Facebook, en todas las redes, porque muchas veces te encontrás cerca o por ahí no tenés tiempo de ir al médico, me mandás, te respondemos con el equipo de la consulta y bueno, si es de menester, te esperamos por consultorio. Gracias, doctor, como siempre. Gracias a ustedes, como siempre. Nos vemos la próxima semana. Ahí está, el doctor Leo Faila respondiendo siempre las consultas, propone temas, ¿viste? Y nos va instruyendo a decir, bueno, de qué se trata cada una de estas cosas, pero también esto, ¿no? Y lo agradecemos porque, bueno, tiene esa gentileza también de responder con cada uno de ustedes, decir, bueno, particularmente qué es lo que puede ser, cuál es la estrategia, pero siempre la consulta al médico, ¿sí? Esto de dejar de hacer...